Bien, voy a compartir con ustedes realidades diversas de la misma diversidad sexual. Mi nombre es Andrés Ignacio Herrera Duarte, soy consultor sobre temáticas de derecho humano e identidad de género. Para poder empezar a hablar de las diversidades sexuales, quisiera también señalar algunos aspectos iniciales. Sé que ustedes ya se manejan en los conceptos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, sexo y género. Por lo tanto, no voy a hacer una introducción frente a eso. Pero sí quiero hacer una pequeña introducción en relación a lo que la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho, ¿no? y en relación a la despatologización de la transexualidad. Es así como el 18 de junio del 2018, la Organización Mundial de la Salud ha llegado a algunos acuerdos y ha establecido un piso mínimo, una base mínima, para poder hablar sobre transexualidad. Debemos recordar que hasta esa fecha, la transexualidad estaba catalogada y considerada dentro de una patología, por lo tanto era un trastorno. ¿Cuál era la problemática de esta situación? Y aún sigue siendo un desafío también este nuevo cambio a la Organización Mundial de la Salud. La problemática es que cuando se considera una patología, muchos países actuaban desde esa patología, desde que fuese un trastorno. Y por lo tanto, las personas trans eran consideradas como personas con un trastorno. Cuando hay que enfrentarse a las realidades legales de los respectivos países, ese trastorno puede significar un obstáculo para obtener los cambios registrales que necesitan las personas trans. Por otro lado, desde esa misma patología era que en algunos países algunas personas trans tenían acceso a la salud. Y entonces acceden a la salud, pero se tienen que reconocer dentro de una patología. ¿Cuál es el desafío que se plantea una vez que se retira esto como una patología? El desafío y el gran desafío es cómo enfrentar a las personas trans desde una mirada integradora, desde una mirada inclusiva y desde una mirada digna, sin considerarlas como un trastorno. En lo que es el CIE 11, ¿no? Va a estar toda esta modificación que yo les acabo de comentar, y esta nueva versión ya fue aprobada en la Asamblea de mayo del 2019 de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que nos dice esta nueva clasificación? Que se han introducido nuevas categorías relacionadas con personas trans. Desde ahora en adelante se va a hablar de incongruencia de género en la adolescencia y la adultez e incongruencia de género en la infancia. ¿Qué es lo bueno de esto? Que una instancia, un organismo a nivel mundial, empieza a reconocer la infancia trans. Algo tan difícil, algo tan complejo en muchísimos países en relación a que considerar que los niños y niñas son sujetos y sujetas de derecho y que no son objetos de derecho. Ahora, sin duda, este es un doble desafío para los equipos de salud, el empezar a entender y incorporar la niñez trans. Esta niñez trans, ¿no?, desconocida e invisibilizada hasta hace muy poco tiempo. Ahora, las investigaciones y los estudios nos dicen que a los 2 años y medio, 3 años, todos nosotros y nosotras, empezamos a manifestar nuestra identidad de género. A los 3 años, de una u otra manera, la verbalizamos, inclusive a través de los juegos, y a los 4 años ya somos capaces de expresarla con frases bastante completas e íntegras. ¿Qué sucede? Que cuando la identidad de género coincide con los genitales, pareciera que no significa ningún problema para el resto. Pero si esa identidad de género no coincide con los genitales, es ahí en donde se marca la gran diferencia en la forma en que yo voy a aceptar y voy a respetar al otro y la otra, y si acompaño o no acompaño procesos de transición. Junto con esta introducción de las 2 nuevas categorías, ¿no?, se ha incluido un nuevo capítulo en el CIE 11, que es el capítulo 17, que va a hablar sobre condiciones relacionadas con la salud sexual. Y entonces, no solamente sale desde la patología y desde los trastornos, sino que se crea un nuevo capítulo en donde es un poco más amplia la mirada que se tiene. ¿Cuáles son las problemáticas que hay frente a, sobre todo, la identidad de género, la expresión de género?
¿Cuáles son las problemáticas en frente al entorno de una persona trans? Los estudios también nos han demostrado cifras alarmantes de directa relación entre orientación sexual, identidad de género, expresión de género y suicidio. Y es complejo llegar a entender cómo las personas pueden sufrir discriminación y bullying única y exclusivamente por su orientación sexual o por su identidad de género. ¿Cómo provocamos el desmedro de seres humanos producto de su orientación sexual y su identidad de género? Hablamos mucho de discriminación y diversidad sexual. Hay países que ya están diciendo, hemos avanzado profundamente en eso. Yo no creo que hayamos avanzado profundamente en ningún país aún, porque aún se sigue denostando, aún se sigue discriminando, aún se sigue asesinando. Tenemos estadísticas lamentables frente a situaciones de asesinato y discriminación. Pero lo más increíble es que no solo estos asesinatos y discriminaciones son producto de ataques físicos propiamente tal, sino que también es por no atención adecuada e inclusive no atención. Médicos y médicas que se niegan a atender a personas trans cuando han llegado a servicios de urgencia o cuando acuden a algún establecimiento de salud o cuando producto de un accidente tienen que obligadamente recurrir a un establecimiento de salud. Y digo obligadamente porque la población trans es una de las poblaciones que trata de no ir a los establecimientos de salud, que prefiere verse en el mercado negro de las atenciones, o peor aún, automedicarse o medicarse con lo que le dice un compañero o una compañera, para evitar justamente las situaciones de discriminación. La consideración de orientación sexual e identidad de género como un determinante de la salud en términos generales, y específicamente como una condición de riesgo para ideación e intento suicida. Esto nos obliga a tener un conocimiento mayor, a ampliar lo que conocemos, lo que sabemos, lo que quizás producto de la enseñanza y la crianza entendamos por lo que son las personas LGBTIQ+. Profundizar en sus realidades, profundizar en sus vidas, empezar a mirarles como seres humanos y no por el apellido que puedan tener, por orientación sexual o identidad de género. Un estudio destaca la relación entre homofobia internalizada y las tendencias suicidas en personas gay. Hay otro estudio, de hecho hay una pauta para ir evaluando también la transfobia internalizada en las personas trans. ¿Qué significa esto? Significa que es tanto el daño que se recibe externo, producto de la orientación sexual y la identidad de género, que la persona que es gay, lesbiana, bisexual o trans, empieza a castigarse para destruir esa parte mala que tiene. Empieza a entender que ser trans es ser basura, que ser trans es algo malo, que ser trans es alejado de lo natural. Pero esa creencia que tiene esa persona trans no es producto de su propia mirada de sí mismo o de sí mismo. Esa creencia que tiene esa persona trans es porque la sociedad le ha hecho ver esa situación. Es porque la sociedad le ha castigado de esa manera. Y la reflexión que tenemos que hacer acá es, ¿qué hacemos nosotros y nosotras para que eso no suceda? O, si sucede, para que no siga sucediendo. Porque ustedes y yo somos parte de esta sociedad. Y entonces somos parte de ese grupo, quizás privilegiado inclusive, en el cual pueden suceder muchísimas discriminaciones y vulneraciones de derechos. Hay un periodo de riesgo y hay muchos factores de riesgo en las personas producto de su orientación sexual y su identidad de género. Un poco más de la mitad de los estudios analizados, fíjense, nos hablan de un modelo de estrés de minorías. Eso significa que, como por el simple hecho de ser lesbiana, gay, bisexual o trans,
Esto constituye ya un predictor de tendencia social. Cuando hemos conversado con personas trans, y me voy a empezar a centrar y a profundizar en las realidades trans, cuando hemos conversado con personas trans sobre qué viven cuando tienen que ir a un servicio de salud o a una atención de salud con algún especialista, médico o médica de salud, qué es lo que sienten y qué es lo que viven, nos manifiestan estas situaciones. El estrés que significa acudir a servicios de salud. Solo de pensar que tienen que ir a un servicio de salud. Solo de pensar que al llegar a un hospital, a un consultorio, a una clínica, a un CEFAM, ese cuerpo va a tener interrogantes. Ese cuerpo va a ser cuestionado. En muchos casos, el nombre social con el nombre registral no coinciden. Su cédula de identidad podrá decir María, pero su expresión de género, su apariencia, su identidad de género es masculina y en realidad es Diego. Y ya esta persona que está con una enfermedad X o con algún tipo de síntomas que necesita ir a un centro de salud, ya se está preguntando y cuestionando cómo llega el otro día y explica que, aunque su carnet de identidad diga María, es Diego. O a la inversa. ¿Qué más le produce estrés? Decir a lo que va. Y conversábamos con muchos adolescentes y me comentaban y me decían, y no necesariamente vamos, porque somos trans, a pedir hormonas o que nos evalúen en relación a nuestra identidad de género para poder empezar con el tratamiento hormonal. Podemos ir a otras cosas, podemos ir al dentista. Y aún yendo al dentista, hay dentistas que no nos atienden porque somos trans. Podemos ir por amigdalitis, y aquí les quiero contar un caso específico. Hay una persona trans que acudió a un servicio de urgencia porque le costaba muchísimo tragar y ya estaba con fiebre y con serios problemas, y se había revisado la garganta y tenía placas, tenía llena la garganta de placas. Llega al servicio de urgencia, solicita la atención. En el minuto en que pasa todo lo que es el control de sus signos vitales, le hacen algunas preguntas, entre ellas si tiene algún tipo de tratamiento, explica que sí, tiene tratamiento hormonal porque es una persona trans, y eso queda registrado en la anamnesis. Pues bien, cuando tiene que pasar al box del médico, esta persona trans ya tiene el cambio legal. Cuando tiene que pasar al box del médico, el box al leer la anamnesis le dice, ¿usted es una persona transexual? Sí, le explica, soy un hombre transexual. Dice, yo no lo puedo atender. Y no lo puedo atender porque no tengo especialidad trans. Esta persona lo queda mirando y le dice, ¿perdón? ¿Cómo? ¿Qué es eso de la especialidad trans? Bueno, pero no se preocupe, le dice el médico. Tengo un colega que sí tiene especialidad trans. Sale del box, entra con un colega que se coloca 2 pares de guantes, colega que toma un bajalengua y se pone frente a la persona trans que no le habla. La persona trans deduce que tiene que abrir la boca, abre la boca, le revisa y le dice sí, amigdalitis, y receta una serie de cosas, entre ellas inyecciones. Cuando este especialista trans se iba yendo, la persona trans le pregunta, ¿quién es usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿Soy alérgico a algo? ¿Qué me recetó? Y ahí este médico lo queda mirando y le dice, bueno, usted tiene amigdalitis, y empieza a hablar. Entonces, esta persona le dice, ¿por qué usted se colocó 2 pares de guantes? ¿Y cuál es su especialidad trans? Y el médico le dice, me coloqué 2 pares de guantes porque usted es trans. Y eso significa que usted es promiscuo. Y que yo estoy en riesgo. Le dice el médico. Y mi especialidad trans es que en mi carrera me ha tocado ver a una persona con SIDA. Y entonces, ante este hecho que es real, uno se puede preguntar, ¿hasta dónde los estigmas pueden nublar el actuar correcto y profesional de un médico? ¿Por qué ser transexual significa de la mano ser una persona viviendo con VIH?
¿Qué debemos reflexionar frente a esta situación? Tenemos que reflexionar la manera en que miramos a las personas trans. Porque quizás no las estemos mirando como personas. Y si dejamos de mirarlas como personas, dejamos de mirar a un ser humano. Puedo compartir muchos casos con ustedes de discriminaciones en salud. He hecho muchas investigaciones en relación a eso también. ¿Qué otra cosa produce estrés? Este estrés de minoría del cual hay tantas investigaciones y estudios. Solicitar el uso del nombre social. Estamos hablando de una persona que al día siguiente va a médico. Estas son las cosas que me han compartido personas trans, de lo que viven la noche previa a ir a médico. Explicar que es trans. Miren ustedes, va al dentista y tiene que explicar que es trans. Va al traumatólogo y tiene que explicar que es trans. Va al fonoaudiólogo y tiene que explicar que es trans. Va a un médico general y tiene que explicar que es trans. ¿Por qué tiene que explicar que es trans? Siente el estrés del juzgamiento, del miedo al rechazo y la discriminación. Miedo al rechazo y la discriminación. Quizás muchos y muchas de ustedes no cometen estas acciones, pero hay muchos profesionales del área de la salud que sí cometen estas acciones. Me ha tocado estar presente y me ha tocado hacer acompañamiento inclusive de reclamos de personas trans a este sistema de salud, que más que un sistema en realidad yo creo que es una estructura de salud. Y lo digo muy cariñosamente. Los sistemas evolucionan, las estructuras se mantienen. Y yo creo que en salud no hemos evolucionado. Esta estructura atenta directamente contra los derechos humanos de las personas trans. Por ejemplo, ¿cuáles son las realidades acá en Chile? Hay una circular que mandata el respeto del nombre social de las personas trans, es la circular 21, que dice que en todos los establecimientos de salud se debe respetar el nombre social, se debe hacer un registro de atenciones, las recetas, las interconsultas, las órdenes deben tener el nombre social, algo que no está sucediendo. ¿Por qué? Porque no la conocen. A pesar de que esto es del 2011, aún hay establecimientos de salud en que no han socializado esta información. Por lo tanto, hay muchos profesionales de la salud que no tienen idea que existe esta circular. Hay un círculo discriminador que se da en salud. Del minuto que se llega a pedir la hora, si esa persona desconoce la circular y si esa persona no quiere actuar correctamente en el respetar a otro ser humano, desde ahí en adelante todo el proceso que vive la persona trans en ese establecimiento de salud se va a ver afectado y mermado producto de su identidad de género. Porque ya no le van a respetar el nombre social cuando hagan control de sus signos vitales. Porque va a ir a una sala de espera en la cual va a ser nombrado con el nombre que aparece en su cédula de identidad y no con el nombre con el que realmente es y se siente identificado o identificada. Porque en esa sala de espera se va a tener que poner de pie María cuando en realidad ya es Diego. Porque en el box de atención no va a recibir una buena atención. Porque ese médico va a cuestionar su identidad de género. Y porque posteriormente, cuando tenga que ir a farmacia a retirar sus medicamentos, también puede sufrir algún tipo de cuestionamiento. Porque las atenciones en salud, lamentablemente, no son las más adecuadas. Y aquí sí puedo compartir otra situación. Una persona trans que llega con un ritmo cardíaco bastante elevado, una taquicardia de 198, 200, llega a un servicio de urgencia, estaba en la camilla, vibraba en la camilla producto de estas taquicardias que tenía,
lo recibe la médica que estaba de turno, le pregunta si toma algún medicamento y esta persona le dice, sí, me inyecto testosterona. Es lo primero que dice, sí, me inyecto testosterona. Después de eso le explica también que tiene un problema de la tiroide, que toma Eutirox, que tiene problema de colesterol, y le empieza a explicar, pero en un momento determinado se da cuenta que no le estaban poniendo atención. Esta médica lo queda mirando, él le dice, ¿pasa algo? Y ella le responde, ¿usted toma Nevio porque es una persona transexual? Sí, le explica él dentro de lo mal que se sentía. Y ella empieza a hacer una serie de preguntas que no tienen que ver con su estado de salud. Le pregunta si tiene pareja. Él le responde que sí. Le pregunta que qué es su pareja. ¿Qué es? Como si la pareja tenía que ser un extraterrestre. Y después le pregunta si se operó. Esta persona se da cuenta que todas sus preguntas iban a situaciones personales y genitales, y le responde irónicamente que sí, que tiene pareja, y que la pareja tiene 3 orejas y está rodeada de escamas. Cuando le pregunta si se ha operado, le dice que sí, que cuando tenía 11 años se operó de apendicitis. Entonces la médica le dice, usted se está burlando de mí. Y él le queda mirando y le dice, ¿usted cree que me estoy burlando de usted? Tenga la certeza que sí. Entonces ahí la médica le dijo, pero es que necesitamos saber qué genitales tiene usted. Necesitamos saber. ¿Por qué necesita saber qué genitales tiene? Todas esas preguntas se las hacen a otra persona que no es trans. ¿Estas preguntas se le darán a aquellas personas que no son trans? Yo creo que no. Yo creo que el cuerpo trans atrae morbosidades. Y estas morbosidades son las que lamentablemente predominan en muchas ocasiones frente a una atención de una persona trans. Y eso es tremendamente complejo. Hay desconocimiento por profesionales de la salud en cuanto a las realidades trans. Más aún, por ejemplo, si estas personas se han sometido efectivamente a alguna operación de readecuación genital o reafirmación de género, como se llama. ¿Cómo entiendo esta nueva corporalidad? Hay muchos médicos y médicas que desconocen absolutamente los tratamientos hormonales y por lo tanto cuáles son aquellas precauciones o inclusive los daños colaterales que se reciben con tratamientos hormonales. En muchas ocasiones se busca la normalización del cuerpo. Tengo registro de diálogos de personas trans en donde el médico se ha centrado o la médica se ha centrado en conversarles de la importancia que es que si es un hombre trans tiene que someterse a una operación de readecuación genital, tiene que buscar la forma de tener un pene. Porque pareciera que si no tuviese un pene, no es un hombre realmente. O en el caso de las chicas trans, las conversaciones pasan por que se tengan que operar y tienen que tener una vaginoplastia realizada. Cuesta entender, y les cuesta mucho entender, que los procesos que viven las personas trans son procesos únicos e individuales. Que no todas las personas trans se van a querer someter a una operación de readecuación genital, que no todas las personas trans van a querer masculinizarse o feminizarse, por lo tanto, no todos y todas quieren tratamientos hormonales. Las vivencias y los tránsitos son particulares e individuales, y eso hay que incorporarlo para poder entenderlo. Hay que dejar de lado los estereotipos masculinos y femeninos. Eso de estar constantemente buscando que la persona trans se parezca lo más posible a un hombre, si es un hombre trans, o si es una mujer trans, se parezca lo más posible a una mujer, ¿no? Esos estereotipos que tanto nos dañan y que tanto nos marcan. ¿Cuáles son las necesidades vinculadas a la afirmación de género? El objetivo de las terapias, ¿no?, de afirmación de género, terapias hormonales y terapias quirúrgicas, es adoptar las características sexuales secundarias del género con el que las personas se identifican. Fíjense ustedes que de acuerdo a datos de Estados Unidos y Canadá, entre el 43 y el 73% de las personas trans utiliza hormonas. Por lo tanto, hay un porcentaje también alto que no utiliza hormonas. Cerca del 70% accede a ellas fuera del sistema de salud.
Y ahí está también lo peligroso y lo riesgoso. Porque fuera del sistema de salud significa que pueden comprar estas hormonas y automedicarse. En Chile, entre un 30 y un 40% consume hormonas, sin datos respecto de su origen. No sabemos si efectivamente está con un tratamiento con endocrinólogo o en forma personal se está automedicando. El consumo de hormonas ha mostrado efectos beneficiosos sobre la calidad de vida y funcionamiento psicológico de las personas trans. Pese a esto, su uso ha sido asociado con riesgo de trombosis, policitemia, así como también riesgo cardiovascular o incluso cáncer, por lo cual requieren vigilancia médica continua. ¿Cómo se hace esta vigilancia médica continua? Si no hay un acceso directo a tratamientos hormonales, supervisiones hormonales en los servicios de salud. ¿Cómo se hace esto? Si hay endocrinólogos y endocrinólogas que no se manejan en los tratamientos hormonales para personas trans, sus dosis, su periodicidad y los diferentes tratamientos hormonales, desde inyectable hasta gel. ¿Cómo se regula esta situación? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué daño puede producir las inyecciones de testosterona en el endometrio, por ejemplo? ¿Será que todas las operaciones de histerectomía son histerectomías radicales totales o dejarán un pequeño muñón? Vamos a conversar también de eso. Existe evidencia del beneficio que presenta el acceso a programas de adecuación sexual en la vida afectiva, social y laboral de las personas trans. En una revisión sistemática de pacientes transgéneros sometidos a tratamientos de hormonación y reeducación sexual, se indica que cerca del 80% logra insertarse a la vida laboral y mejoran su calidad de vida. Miren lo que produce un tratamiento hormonal, un buen tratamiento hormonal. El 78% mejora sus síntomas psicológicos, se siente mejor, más seguro, hay mayor desarrollo de la autoestima. El 72% mejora su función sexual. Cosas tan básicas en las que nos podemos dar vuelta a los seres humanos, para las personas trans, es muchísimo más complejo. En niños y adolescentes transgénero, el tratamiento de retraso de la pubertad ha mostrado ser bastante seguro. No hay daños colaterales. Hay una buena satisfacción por parte del niño o la niña. Es de carácter reversible también. Se puede considerar este proceso como parte de un periodo de exploración. Esta exploración de la identidad de género, sentida, vivida. Y si hay efectivamente una proyección de esta identidad de género, ¿no? Mientras hay todo un desarrollo cognitivo y una maduración psicológica. Es importante aclarar que no todas las personas transgénero tienen como meta una readecuación quirúrgica sobre su sexualidad. En ocasiones solo cambios de expresión de género o bien de proceso de hormonación hacia el género sentido es suficiente para lograr un bienestar psicosocial. Por lo tanto, médicos y médicas, nosotros, nosotras, no podemos estar cuestionando otra vida, ni estar diciéndole a otro ser humano qué es lo que tiene que hacer con su cuerpo, qué es lo que tiene que hacer en los periodos de transición. Cada uno y cada una vivirá sus procesos de transición. Respecto a las cirugías de afirmación de género, faloplastía, vaginoplastía, talamastectomía también. De acuerdo a datos de Estados Unidos, entre el 28 y el 54% se ha realizado alguna cirugía de afirmación de género, ya sea eliminación de vello facial, alguna mastectomía, quizás una histerectomía. El 13% tiene alguna cirugía genital, eso significa de readecuación genital. Y en Chile, entre el 13 y el 14%, se ha realizado alguna cirugía de feminización o masculinización. Solo el 13 y 14%, lo que es bastante poco. Hay muy poco acceso a los servicios de salud. ¿Por qué hay tan poco acceso? Al menos acá en Chile, las redes de salud que hay, o los centros especializados, son solamente 13.
En estos servicios de salud, hospitales, hay atención a personas trans a través de un programa de atención a personas trans, que tiene algunas particularidades. Primero, el programa no está reconocido por el Ministerio de Salud, por lo tanto no recibe presupuesto para poder accionar. Está realizado desde la voluntad de médicos, médicas, que se dieron cuenta que hay una vulneración de derechos y que hay una población vulnerable, que hay que tener una mirada diferente, y crearon este tipo de programas. Programas en los cuales hay una trabajadora social, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay endocrinos, hay urólogos y urólogas. Que el ingreso a estos programas se está haciendo a través de un trabajador o trabajadora social o asistente social. Que hay matronas también para que puedan hacer acompañamiento. Que lo psicológico y lo psiquiátrico no tiene que ver para diagnosticar a una persona trans, sino para acompañar y entregar las herramientas que se necesitan para poder enfrentar una sociedad discriminadora. Y qué increíble, y aquí les invito a otra reflexión. Qué increíble que tengan que existir programas y buenas voluntades de profesionales del área de la salud para atender a personas trans. Porque en estricto, todos los centros de salud de un país tienen que tener las competencias humanas para atender a personas trans. Y desde la humanidad de la atención, poder reconocer si tenemos las competencias profesionales para hacerlo o no las tenemos. Si necesitamos ayuda de otro profesional, orientación de otro profesional, o quizás estudiar e investigar para poder dar una buena atención, sobre todo lo que son tratamientos hormonales, o seguimientos de procesos de transición. Qué increíble que tengan que existir programas de atención y que las personas trans sepan que hay ciertos lugares en los cuales pueden ir y hay otros lugares a los que no pueden ir. Eso no le pasa al resto de la población, al resto de la población que no es trans. ¿Cuáles son los avances que hemos tenido un poco en nuestro país? FONASA, por ejemplo, Fondo Nacional de Salud. Hay varios interrogantes que se producen ante el reconocimiento legal de una persona trans. Ya no es María, hoy en día es Andrés, o es Diego, como les había dicho anteriormente a ustedes. ¿Qué pasa con Diego? ¿Qué pasa con este cuerpo de Diego que tiene una particularidad? Esa particularidad está entre sus piernas. No tiene pene, tiene vulva, tiene vagina. ¿Qué pasa con esta corporalidad? ¿Qué pasa cuando este hombre trans, con este cambio legal, necesita hacerse el Papa Nicolau? Cuando tiene que ir a comprar un bono para hacerse el Papa Nicolau. O con aquella mujer trans que tiene su cambio legal y que necesita hacerse el antígeno prostático. O ese hombre trans que necesita hacerse una ecografía vaginal. O ese hombre trans embarazado, ¿tendrá derecho a licencia pre y postnatal? Muchas interrogantes, que créanme que son las mismas que yo me hice hace 3, 4 años atrás. Producto de eso es que empezaron a haber una serie de reuniones con FONASA para plantearles todo esto. Y FONASA no solamente hubo estas reuniones, sino que también decidió capacitarse sobre la temática y también decidió avanzar considerablemente. Y ya hace un par de años que tenemos en FONASA la liberación de 258 prestaciones de salud. ¿Qué significa esto? Que hoy en día la ecografía vaginal ya no es para la mujer, sino que la ecografía vaginal es para la persona. Que la mamografía ya no es una mamografía para una mujer, sino que es una mamografía para una persona. En el fondo, hay 258 codificaciones de prestaciones de salud que ya no tienen la asignación de género, sino que se han liberado de esa asignación de género, lo que permite un acceso más digno y más igualitario para las personas trans. Ahora bien, este acceso digno e igualitario en cuanto a la compra de bonos o la codificación tiene que ir de la mano con capacitación al personal que atiende
en las oficinas de FONASA, que atienden la venta de bonos, que está encargado de la venta de los bonos, para que también estén en conocimiento de esto y no sucedan situaciones como hace muy poco, que una persona fue a comprar su respectivo bono para la atención de una mamografía. Era un hombre trans ya con cambio legal, pero que no se había hecho aún la mastectomía, y la persona que tenía que vender el bono cuestionó venderle un bono de mamografía porque él era un hombre, ¿no? Entonces, suceden muchas situaciones que van de la mano en este hilo conductor de la discriminación cuando nos encontramos a personas trans. Quiero compartir con ustedes, irónicamente coloco grandes pensadores y pensadoras, quiero compartir con ustedes frases muy vulneradoras, tremendamente discriminadoras, pero además muy dolorosas, de profesionales del área de la salud hacia personas trans. Por ejemplo, un psiquiatra le dice a una madre cuyo hijo está manifestando una serie de conductas asociadas a lo femenino: que tu hijo tenga esa conducta es tu culpa. De ahora en adelante, cuando te maquilles y hagas cosas de mujer, enciérrate, que no te vea. Estas no son frases y situaciones del siglo pasado. Estos son de ahora, esto tiene 1 año y 2 años, no tienen más. Un psiquiatra, perdón, el de arriba era un psicólogo, 1000 disculpas. Frase siguiente, psiquiatra: cómprale pistola de juguete, así será hombre. También un niño que está manifestando conductas más asociadas a lo que entendemos como femenino. Un psiquiatra, un hombre trans: entiende que eres mujer, te voy a tratar por Juana hasta que te acostumbres. Desafiándolo, diciéndole que no va a respetar su identidad de género, diciéndole que la persona que tiene al frente, él la maneja, ¿no? Yo no te respeto a ti, es lo que yo digo. No te puedo llamar por ese nombre porque tu carnet dice otra cosa. Un médico general a una chica trans. Este que viene es impresionante. Un pediatra: no le tomes necesariamente la temperatura rectal al bebé, le va a quedar gustando y en unos años vendrá lleno de plumas a saludarte. Miren qué brutal es esa frase. Qué brutal es que le digan a una madre eso. Qué brutal y qué discriminatorio es asociar la temperatura rectal con una persona que va a llegar llena de plumas posteriormente. Qué burlesco, qué doloroso también. Un médico de atención primaria: tú tienes vagina, me da lo mismo como quieras ponerte. Eres mujer y te trato como mujer. Si no te gusta, te vas de mi box. Miren la prepotencia. Si no te gusta, te vas. O sea, o se tiene que quedar ahí y aceptar la humillación de ese médico para que la atiendan y poder tener mejoría a su situación de enfermedad, o se va y sigue empeorando su salud. ¿Cómo tomas una decisión frente a eso? Si el que tiene el poder es el médico. ¿Y qué poder? El poder de atender a alguien, el poder de la vida, el poder de la dignidad de alguien. Una ginecóloga a una mujer trans que se había sometido a una operación de readecuación genital. Se negó a atenderla. Y la razón es porque ella es ginecóloga para mujeres de verdad. Y ahí uno se pregunta: wow, ¿existen mujeres de mentira también? No me había dado cuenta. Qué increíble, ¿no? Una psicóloga, un chico trans que estaba menstruando: ¿no será que tu cuerpo quiere decirte algo? Como que no hagas esto del tránsito. Yo no sé si ustedes saben, hay investigaciones y estudios que demuestran que una persona trans, masculina, un hombre trans, cuando está en su periodo menstrual es cuando tiene los mayores riesgos y es un factor de riesgo altísimo frente al suicidio o la autoflagelación. 3 días antes, durante la menstruación y 3 días posteriores a la menstruación son procesos en los cuales esa persona trans, ese chico trans, ese adolescente trans, ese hombre trans, se castiga, se cuestiona y por ende
el factor de riesgo de autoflagelación y suicidio sube considerablemente. Si además dentro de eso tenemos un profesional del área de la salud, como una psicóloga, que le dice que su cuerpo le hable, que le quiere decir algo, aumentamos considerablemente el daño, a veces irreparable, frente a los cuestionamientos corporales que viven las personas trans. Algunos casos, les comenté el de la amigdalitis, dentistas y dentistas que se niegan a atender a personas trans, a no ser que les lleven actualizado un certificado de que se han realizado el test de Lisa y que no son personas viviendo con VIH en muchos casos. Personas trans que han llegado a servicios de urgencia y no han sido atendidos en una ocasión, y aquí les voy a contar tal y como fue la situación. Llega una persona trans, una chica trans, que fue arrollada en la carretera. Ella ejercía el comercio sexual, el cliente no le quiso pagar y la topó con el auto, la pasa a llevar con el auto, sus compañeras la trasladan a un servicio de urgencia para ser atendida y el médico que estaba de turno textual dice: maricones, yo no atiendo. Y no recibió atención. Banco de sangre, esto es algo que tenemos que empezar a incorporar. En el banco de sangre, cuando uno quiere ser donante de sangre, donador de sangre, le aplican una encuesta, ¿no? Si tu nombre es Andrés Ignacio Rivera Duarte, sexo masculino, como es mi caso, ¿no? Hay preguntas que se saltan de esa encuesta. Y entonces siempre la invitación es, si tenemos que ser realmente inclusivos, seamos inclusivos e inclusivas. ¿Qué significa eso? Que hay que decirle a una persona, aunque tenga nombre masculino, aunque tenga toda una expresión de género masculino, decirle: mire, hay una serie de preguntas en esta encuesta que tengo que hacérselas porque efectivamente nos podemos encontrar con algunas identidades diversas. ¿Cuáles son las preguntas que a mí no me hacen? A mí no me preguntan si estoy embarazado o embarazada. A mí no me preguntan si he tenido embarazos previos o abortos. No se me pregunta porque soy hombre. Y entonces, hay que empezar a ser inclusivos e inclusivas. La anamnesis a los hombres trans frente a embarazos, hay que incorporar. ¿Ha tenido embarazos? ¿Ha tenido pérdidas? Las personas trans, los hombres trans, son personas gestantes también, ¿no? Hay que hacer estas preguntas inclusivas. ¿Usted tiene pareja? Sí. ¿Y su pareja qué es? ¿Es hombre, es mujer o es ambas? Cuando uno empieza a utilizar preguntas inclusivas en el diálogo que se establece con el usuario, la usuaria o el paciente, uno le está diciendo a esa persona: ¿usted me puede responder la verdad? Porque yo sí tengo oreja para escuchar esa verdad. No me tiene que mentir. Porque a veces son datos cruciales que se pueden negar si es una mala entrevista, una mala anamnesis o una mala forma de preguntar en esa anamnesis. Preguntar respetuosamente e inclusivamente. Empezar a incorporar en rayos X preguntas en relación al embarazo, ¿no? Me llama mucho la atención, siempre hay letreros que dicen: si usted está embarazada, es la figura de una mujer con 7, 8, 9 meses de embarazo. Que está ahí, dice: si usted está embarazada, avise. ¿Y dónde están los hombres trans que podrían estar embarazados? ¿Queremos ser inclusivos? Bueno, seamos inclusivos e inclusivas. No solamente en cambiar un formulario o en incorporar en un formulario el nombre social, sino en todo este centro de salud, en todo el hospital, en el consultorio, en el CEFAM, en el lugar de atención, en los detalles de los lugares de atención, seamos inclusivos y seamos inclusivas. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener frente a personas trans y cáncer? La vaginoplastía. La vaginoplastía significa que internamente todo es removido y reacomodado. Cuando nos enfrentamos a una mujer trans que se ha hecho una vaginoplastía, no se le quita la próstata. La próstata continúa en la vaginoplastía. Anteriormente a la operación, es a través del tacto anal que podemos llegar a la próstata, ¿no?
posterior a la operación, esa próstata ya ha sido removida y está en otro espacio. Por lo tanto, ya no es a través del tacto anal que podemos llegar a esa próstata, sino que va a tener que ser a través de un examen vaginal, a través del tacto vaginal. Esas cosas tenemos que saberlas. Tenemos que saber también que efectivamente se puede producir una prostatitis. Tenemos que saber que las personas trans que se han hecho una operación de reafirmación de género o readecuación genital, una vaginoplastía propiamente tal, sí pueden, por supuesto, desarrollar un cáncer a la próstata. Y eso significa que tienen que seguir estando en control todos los años, sobre todo pasados ciertas edades. ¿Qué pasa con el tratamiento hormonal de hombres trans y el endometrio? Después de 4 o 5 años de uso de tratamiento hormonal, testosterona específicamente, se engrosa el endometrio. Y entonces hay que empezar a tener una serie de cuidados en relación al endometrio. Pero estos cuidados van de la mano con situaciones de alto riesgo frente a discriminación. Tenemos relatos, por ejemplo, de hombres trans que han acudido a matronas o matrones y se han visto expuestos a situaciones complejas, dolorosas, discriminadoras, humillantes. Ya estar en una camilla ginecológica es difícil. Si además hay que estar en esa camilla ginecológica siendo una persona trans, es aún mucho más difícil. Los relatos que tenemos son de hombres trans que le han dicho súbase a la camilla ginecológica, bueno, desvístase con lo que se esta bata, súbase a la camilla ginecológica, tengo que revisarlo y al minuto de revisar, ni siquiera preguntan si ha tenido relaciones sexuales penetrativas o no. En el caso de una persona, le introdujeron un espéculo, sin haberle preguntado. Esta persona no había tenido relaciones penetrativas. Entonces, no es que hay cuerpos, además, digamos, pero no es que solo sean cuerpos inertes, sin valores, sin principios, sin emociones, sin dignidad, lo que está frente a nosotros. Son seres humanos. Y no podemos quitarle esa categoría de seres humanos solo porque son trans. Al contrario, deberíamos ser un poco más cobijadores y cobijadoras de entender que esa persona trans, cuando llega a mi box, cuando llega a la atención, viene con una mochila de la vida, de discriminaciones, de dolores, que en muchas ocasiones incluye hasta el abandono familiar. Esa persona que llega a la atención con ustedes, llega con la esperanza de la dignidad de la atención. Y tenemos que ver la forma en que ese espacio se transforme en un espacio seguro, digno, respetuoso, inclusivo. ¿Qué pasa con la histerectomía y la metodoplastía? Si en la histerectomía han dejado algún pequeño muñón, riesgo de cáncer. La metodoplastía, también hay todo un movimiento interno de uretra, de clítoris, de cierre de cavidades vaginales, que van a significar ciertos riesgos y problemas, sobre todo a futuro. Hay un alto riesgo de filtraciones de la uretra en las metodoplastías, de ciertas fisuras que se producen en la uretra. Hay que volver a hacer operaciones, hay que llegar de nuevo a su uretra. Hay algunos rechazos que se han producido en el uso de la silicona para la formación de los testículos de la bolsa escrotal, ¿no? También tenemos que, al menos, si no se sabe, si no hay conocimiento frente a esto, saber cuáles son los médicos que tienen mayor conocimiento. En el caso acá de Chile, claramente el Hospital Sotero del Río y el Hospital Sotero del Río en Santiago, Van Buren en Valparaíso, son de los que tienen los equipos más competentes en expertise. No digo que los otros no tengan, pero en expertise, la cantidad de operaciones que han realizado y de acompañamiento a personas trans que han realizado. José Bernal en Sotero del Río, el doctor José Bernal, la doctora Melissa Cifuentes, que tengo que destacar su maravillosa entrega y calidad humana.
ella es quien está liderando en este momento todo un trabajo de incidencia con el Ministerio de Salud para que se reconozcan los programas de salud a personas trans y que las personas trans puedan tener una salud digna y respetuosa. ¿Qué pasa con las mastectomías? Hasta hace algunos años atrás, las operaciones de mastectomía que se hacían no consideraban retiro de parte de la glándula axilar. Por lo tanto, tenemos personas trans que están bordeando hoy día entre los 40 y los 50 y más, en los cuales no se retiraron estas glándulas, con todo el riesgo que eso significa para el desarrollo de cáncer. Ahora bien, esas personas trans tampoco se han controlado porque se hicieron la mastectomía y ahí cerraron. Cierran su proceso porque ya les costó muchísimo hacerse la mastectomía. Médicos que quisieran hacer esta mastectomía. Pero tampoco porque hay controles frente a eso. Aunque sea una persona trans que esté yendo por una u otra razón a médico, es difícil que algún médico tenga una visión bastante más amplia frente a problemas de salud y le diga, mira, junto con hacerte el hemograma y hacerte un electrocardiograma, necesito que también te puedas hacer este examen para una eco, para poder estar revisando qué es lo que pasa con tu pectoral y qué pasa con tus glándulas axilares. No se incorpora dentro de, ¿no?, esta canasta básica, por llamarlo de alguna manera, de exámenes que se le tienen que pedir a las personas trans. Ahora, ahí, claro, radica la importancia de los programas de salud a personas trans. Porque en estos programas de salud que atienden en estos 3 establecimientos de salud que yo les comentaba, hay una mirada absolutamente amplia y ahí sí se están considerando estas revisiones, por ejemplo, ¿no? Pero es bueno empezar a ampliar el abanico, ¿no?, e incorporar en los exámenes que se le pide a las personas trans, e incorporar el Papa Nicolau, incorporar una ecografía pectoral y axilar. Fíjense ustedes que en ese caso no hablo de ecografía mamaria. También hay que ser cuidadosos y cuidadosas en el lenguaje de los exámenes que se les pida a las personas trans, ¿no?, como una forma también de inclusión. Por eso es que es importante el nombre de este simposio, ¿no? Inclusión, respeto y dignidad. Para que estas 3 vayan de la mano, va a costar. Pero es un desafío maravilloso que nos plantean como seres humanos para que podamos cambiar y actuar de una manera más acorde a lo humano y lo digno, propiamente tal, ¿no? ¿Cuáles son las formas de discriminación que pueden operar el sistema de salud? Cuando se asocian identidades y prácticas de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer y más, todas aquellas que no conocemos, se asocian con lo antinatural o lo anormal, ¿no? Cuando se experimentan sentimientos de rechazo, temor o asco durante la atención. Y ustedes van a decir, pero eso es demasiado. No, no es demasiado. No es demasiado. Hay efectivamente profesionales del área de la salud que le han dicho a una persona, ¿no?, que está obligado, un médico dijo, estoy obligado a atenderte. No por eso no me repugna atenderte, pero estoy obligado a hacerlo. Cuando tienen lugar a comentarios o conductas de estigmatización, exposición y exclusión. Me ha tocado escuchar muchas veces el mariconcito, la marimacha, ¿no? Hay que tener cuidado porque de acostarse con todo el mundo, tiene que tener relaciones sexuales, hasta con el portero, escuché una vez. No, este no es una mujer trans, cualquier cosa. No, seguramente es prostituta. Y así, con una soltura impresionante de cómo se habla, se denosta al resto. Cuando se consideran legítimas las expresiones de afecto heterosexual en los espacios públicos, mientras que la de afecto no heterosexual son cuestionadas o sancionadas. En todo orden de cosas, ¿no? El ir a médico y puedes ir con tu pareja si tu pareja es mujer. Ahora en pandemia ha costado mucho más, pero pensemos ante la pandemia, sí puede pasar al box tu pareja,
ok, que pase mi pareja que es mujer. ¿Se tiene la misma postura, se tiene la misma mirada cuando la pareja es un hombre? Sí, puede pasar tu pareja, ok, ven Diego, acompáñame. No, no se tiene la misma mirada. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo nos humanizamos? ¿Cómo se humanizan para la atención? ¿Cómo humanizamos una atención inclusiva, respetuosa y digna? Otra forma que opera la discriminación en el sistema de salud, cuando las normas de funcionamiento de las instituciones rechazan, invisibilizan y discriminan sistemáticamente a las personas LGBTIQ+. Y eso se hace en muchas situaciones. Desde la terquedad y parquedad de la atención, hasta el rechazo de atender a alguien producto de su orientación sexual o su identidad de género. ¿Cómo no hay una política pública de un ministerio que nos hable sobre la humanización de la atención? El cómo una institución como el Ministerio de Salud ha sido incapaz de incorporar los programas de atención de personas trans que hay en 3 establecimientos de salud del país, incorporarlos, reconocerlos, brindarles presupuesto. Desde muchas aristas, siempre hay cuestionamientos a la atención de las personas trans. Habiendo compartido todas estas situaciones con ustedes, quiero compartir un proceso de vida. Y proceso de vida que también muestra cuáles son las vivencias y cuáles son los obstáculos, ya mucho más concreto de lo que hemos estado conversando, de lo que es la atención a una persona trans, o la vivencia de experiencia de vida de una persona trans. Les quiero compartir este proceso de una niña que nace al interior de una familia absolutamente amada, ¿no? Deseada esta hija. Tenía 2 hermanos mayores. Esta niña que empieza a cumplir con todas las normas establecidas dentro de esa familia, que es católica, apostólica, romana, de hacer la primera comunión y la confirmación. Esta niña que desde los 3 años y medio hasta los 30 años pasa por diferentes etapas en los ciclos de su vida, más niño, un poco más niña, tratando de cumplir un rol establecido socialmente por el hecho de tener un nombre femenino. Después a los 18 años nuevamente tiene toda una crisis existencial frente a sus sentires, y a los 30 años ya se empieza a descubrir. Y en este descubrimiento, que sí lo había manifestado a los 4 años, cuando dijo, no soy la mamá jugando, yo de aquí en adelante voy a ser el papá. Y ya con 30 años, y con un descubrimiento mucho más concreto, decide hacer un cambio, desde María Georgina a Andrés Ignacio. Y el cambio que le acabo de mostrar a ustedes es mi cambio. Yo soy una persona transexual. Y lo que acabo de compartir con ustedes es el proceso de mi vida. Y de aquí en adelante, ya no voy a hablar en segunda o tercera persona, sino que voy a hablar en primera persona. Lo que vivimos quienes somos trans. Y el ejemplo que les di de la amigdalitis fui yo. Y el ejemplo que les di de la taquicardia fui yo. Es mi cuerpo el que se expone constantemente, producto de la particularidad que tengo entre las piernas. Nací efectivamente con genitales femeninos. Mi identidad de género es masculina. Por supuesto que decidí hacer un proceso que incluye el tratamiento hormonal de masculinización. Esa es mi manera de enfrentar mi identidad de género. No solamente hacer un proceso de masculinización hormonal, sino que también mi expresión de género es masculina. El cómo me visto, el nombre, Andrés, el pronombre que uso, masculino. Pero ya sabemos que hay un abanico de diversidades frente a la identidad de género. Y este abanico de diversidades tenemos que empezar a incorporarlas. ¿Cómo se incorporan? Acá en Chile hay una ley, que es la
Hay varias leyes. Hay una ley de reconocimiento de la identidad de género, pero hay una ley que les quiero hablar, que es de la 21030, que es la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. ¿Cómo un cuerpo gestante como el mío queda excluido de una ley? Cuando se estaba discutiendo como proyecto de ley con un grupo de personas hicimos incidencia para la incorporación de personas trans, que no nos resultó. Fíjense que esta ley hoy en día habla que, mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción del embarazo. A través de los años y en el conocimiento de las realidades latinoamericanas, siempre las personas trans hemos quedado invisibilizadas y siempre hemos quedado fuera del sistema. Es más, nos movemos fuera del sistema. Para poder acceder a salud, cuando la salud se nos es negada, nos tenemos que mover fuera del sistema. El famoso mercado negro. Comprar remedios, comprar hormonas, conseguirse recetas. Una persona trans gestante puede vivir una de estas 3 causales. Se puede encontrar en riesgo vital, y no es la mujer que se encuentra en riesgo vital, es la persona gestante quien se encuentra en riesgo vital. Si el embrión o feto padezca una patología congénita, la persona gestante. ¿Cómo empezar a tener una mirada más amplia frente a la incorporación de las personas trans en salud? ¿Qué pasa si un hombre trans embarazado se enfrenta a estas 3 causales? Encontrar un médico que quiera aplicar una de estas 3 causales a un hombre trans va a ser complejo. Seguramente vamos a tener que recurrir a algún recurso de protección, que es un poco más rápido, ¿no? Menos días como para poder dar una respuesta. O sea, no va a ser fácil. No va a ser fácil. ¿Qué pasa con la ley de maltrato infantil y maltrato a personas vulnerables? Fíjense que, y esto va muy de la mano con la ley de derechos y deberes del paciente, fíjense que tiene incorporado el maltrato en la figura, que no solamente sea corporal, sino que también pueda tener cierta categoría de riesgo, ¿no? Si hay una persona en situación de discapacidad. Por lo tanto, se considera también el maltrato psicológico y emocional. ¿Qué pasa en ese caso con la diversidad sexual LGBTIQ+, la discapacidad y el maltrato? Con la niñez con condición de espectro autista, con síndrome de Down, con Asperger, con bipolaridad y que son trans. ¿Cómo psicólogos y psiquiatras han negado la identidad de género de esta niñez única y exclusivamente porque son bipolares? ¿Cómo superponemos un diagnóstico por sobre una realidad y una identidad? ¿Cómo hacemos acompañamiento de transiciones a esta niñez diversa cognitiva e intelectualmente? Y si colocamos más cosas en esta línea de mochilas de discriminación, ¿cómo hacemos un acompañamiento a una niña con leucemia que es trans y que además tiene síndrome de Down? ¿Tenemos los protocolos adecuados en las atenciones que brindamos a las personas con cáncer, incorporando todas las variables? Y estas variables tengan que ver con situaciones de pobreza, situaciones económicas, discapacidades cognitivas, intelectuales, físicas, orientaciones sexuales e identidades de género. Tenemos claro que si nos llega un adolescente trans, tenemos claro cómo vamos a incorporar en el proceso de tratamiento con una leucemia o si tiene que estar hospitalizado. ¿Cómo vamos a incorporarlo en esa hospitalización? Que ya está en una situación vulnerable emocional y psicológicamente por tener leucemia.
¿Cómo ese equipo médico que va a tratar a ese niño, a ese adolescente, está preparado para también haber incorporado la variable de la identidad de género? Y que no solamente estén tratando cobijadoramente la leucemia de un adolescente, o un niño o una niña, sino que también cobijadoramente esa identidad de género. Tenemos la formación para realmente ser inclusivos, respetuosos y dignificar al otro y la otra. Desde lo humano deberíamos tenerlo. Desde lo profesional tenemos que desarrollarlo. Fíjense ustedes que el registro civil acá en Chile cuestionó a un adolescente con trastorno del espectro autista que fue a hacer su cambio legal autorizado por la ley de reconocimiento de identidad de género, y le dijeron a la madre que estaba acompañando a su hijo que no le podían hacer el trámite porque ese niñito era autista y que por ser autista no sabía lo que era. Esta es otra de las grandes mochilas que acarreamos las personas trans. Siempre somos cuestionados y cuestionadas. Siempre. ¿Tenemos buenas prácticas? Por supuesto que tenemos en servicios de salud buenas prácticas. Tenemos prácticas transafirmativas como el Hospital Van Buren. Tenemos un grupo, una fundación, Diversalud, que son profesionales del área de salud que trabajan todo lo que son atenciones a personas trans y desde la mirada transafirmativa del derecho humano. Hay horarios diferidos en algunos centros de salud para atención a personas trans, sobre todo adolescentes, temas con la matrona, controles de Papa Nicolau, controles en relación a su menstruación, controles en relación a sus tratamientos hormonales. Tenemos la creación de espacios seguros, algo muy fácil, como colocar atrás una banderita de la diversidad o la banderita trans, o un letrero que diga, aquí no se discrimina ni por orientación sexual ni por identidad de género, o un corazoncito que está pintado con los colores de la diversidad o los colores trans. Algo que me indique que ese espacio es un espacio donde me van a respetar. La incorporación en formulario en amnesis del nombre social, eso es clave. Uno debe preguntar, ¿su nombre legal tanto tiene un nombre social? O decirle, mire, acabo de llamarla como María Georgina, pero estoy viendo a una persona cuya expresión de género es masculina. ¿Tiene usted otro nombre que quisiera que yo le diga? Fíjense, aquí pregunta más inclusiva. ¿Tiene usted otro nombre que quisiera yo le diga? No le estoy asignando género ni pronombre. Le estoy diciendo usted. Hay cambios en los sistemas computacionales al nombre social. Efectivamente tenemos hospitales como el de Talcahuano, en Higueras, que tiene incorporado en el sistema computacional el nombre social. Entonces, ya no se equivocan, ¿no? Porque esa es la otra excusa que dan. Hay que tener un lenguaje inclusivo en entrevista y atención. Eso lo hemos logrado en varios hospitales. Yo me dedico a hacer capacitaciones a los servicios de salud en general. Hay incorporación de la pareja también, si lo desea. ¿Tiene pareja? Sí. ¿Su pareja querrá estar con usted en esta atención? O por Zoom, inclusive hoy en día. Incorporar al otro y la otra. El ser trans, el que yo sea un hombre trans, puedo tener la orientación sexual que quiera. Me pueden gustar hombres, me pueden gustar mujeres, me pueden gustar ambos. Como cualquier ser humano. Crear este espacio seguro en Zoom, de tener una banderita o tener algo que indique que ahí puede hablar y que ahí se le va a respetar. La realidad tuya no es la misma realidad del otro. Esa jirafa que está en el agua, en esa profundidad donde el agua le llega hasta el cuello, está bien, porque el agua le llega hasta el cuello. No la va a ahogar. Pero ese monito que le pregunta, ¿está profundo ahí? Desde el punto de vista de la jirafa no está profundo, porque ahí el agua le llega al cuello. Pero ese monito cuando se sumerja en el agua lo va a tapar. Mi experiencia de vida es única. Tan única que yo como hombre trans subí peldaños socialmente. En cambio, las mujeres trans bajan peldaños. En esta sociedad machista, patriarcal, yo soy hombre, ni siquiera tengo que validarme. En cambio, mis compañeras trans
deben validarse cada día para existir y sobrevivir. Yo salgo a la calle y sé que si me pasa algo, me va a pasar algo como le pasa a cualquier ciudadano de este país. Mis compañeras trans tienen temor de salir a la calle porque por el simple hecho de que se les nota que son trans, van a sufrir discriminaciones, dolores, golpizas. Son estos cuerpos, son estas realidades trans las que nos tenemos que enfrentar a toda una estructura de salud. Personalmente, soy un hombre trans que ya se hizo la histerectomía. Soy un hombre trans que se hizo la mastectomía. Frente a la mastectomía no he tenido ningún control. Y tengo 57 años y me la hice a los 38 años. Ahora estoy gestionando todo para hacerme los controles respectivos. Rechacé por años hacerme el Papa Nicolau, porque era un accionar tremendamente incómodo, hasta violatorio. Soy una persona trans que aún teniendo el cambio legal, todavía tengo que dar explicaciones cuando llego a un centro de salud, a un servicio de salud o a urgencia, por mi corporalidad. Soy una persona trans que no reniego de ser trans. Tengo un equilibrio hoy en día entre María Georgina y Andrés, pero el equilibrio no es de ahora. Tuve que trabajarlo por años para poder vivirlo y sentirlo. Y entonces cuando hablamos de la posibilidad de tener una atención inclusiva, respetuosa y digna, hagámoslo real, hagámoslo efectivo. Véannos como seres humanos, con particularidades como todos los seres humanos. Nuestra identidad de género no puede ser sinónimo de burla, de discriminación o de no atenciones. Y estos cuerpos que tienen esta particularidad genital también lamentablemente pueden quedar vulnerables frente a situaciones o enfermedades de cáncer. Si ya estamos en una situación vulnerable, por lo tanto, como última reflexión, quiero pedirles que tengan una mirada humana, respetuosa, digna e inclusiva, pero también dentro de esta inclusión, que incorpore las realidades trans desde los tratamientos hormonales y las operaciones a las cuales podemos someternos en este abanico de posibilidades de enfermarnos y tener cáncer. Y que quizás una buena invitación sea elaborar algún tipo de protocolo que no solamente den acompañamiento cuando uno está hospitalizado con cáncer, sino que tener redes de apoyo con fundaciones y organizaciones de personas trans o de familias de personas trans que pueden estar acompañando también este proceso. Invitarles además a que desde la dignidad dignifiquemos todas las orientaciones sexuales y todas las identidades de género. Muchísimas gracias.